Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hecho en Churo. Mi nombre es Shareli Cuellar y en esta ocasión vamos a hablar sobre una película que seguramente le va a interesar a muchas personas que nos acompañan. Recuerden que Hecho en Churo es un programa dedicado para hablar sobre aquellas producciones que con el apoyo de los estudios Churubusco y claro, con las grandes ideas y el trabajo de las personas involucradas en este proyecto, lograron hacerse realidad. Le doy la bienvenida a Cristian Díaz Pardo, que es el director de González, Falsos Profetas, y a Harold Torres, que fue actor, productor y director de casting también en la película. Entonces vamos a platicar un poco más sobre ella. Nada más brevemente les cuento que en esta película conocemos a González, que es el protagonista. Él es un hombre pues común, de clase media, que trata de encontrar un empleo para poder sobrevivir, para poder pagar sus deudas, como muchos mexicanos lo hacen. Sin embargo, tras fallidos intentos y al finalmente encontrar un lugar en donde pueda trabajar, lo logra en una sociedad religiosa, donde trata pues de sobresalir. Sin embargo, se da cuenta que también ahí es el pez más pequeño y esto cambia completamente su percepción sobre lo que son las cosas. Entonces, si me pueden contar un poquito más, Cristian, sobre la película. Sobre la película, bueno, la película intenta retratar un mundo urbano que es un poco curioso porque de pronto puede ser muy visible, pero a veces también invisible. Y este personaje, González, es un poco... representa a muchas personas, ¿no? Que justo están batallando por salir adelante, por conseguir empleo, por solucionar su vida, ¿no? Y entonces González encuentra un camino donde él cree posible solucionar su vida y bueno, y eso lo va a llevar a un destino un poco incierto, ¿no? Es correcto. Que ya verán. Esta película tuvo 5 nominaciones al Ariel en 2015. Además participó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y pues otros festivales y premiaciones. ¿Me pueden contar un poquito justo sobre esta parte de los festivales, Harold? Pues estrenamos, me parece que en Morelia, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Se estrenó en el Festival de Morelia en el 2013, si no me equivoco, y acá el señor Harold Torres pues, ganó el premio de Mejor Actor junto con Carlos Bardem. Entonces, claro, por ahí partió el recorrido de la película, luego estuvo Chicago, en un montón de festivales. Francia, en... Sí. Bueno, tal vez podríamos destacar Friburgo, que ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Friburgo, en Suiza. También estuvo en Montreal, donde también ganó como Mejor Ópera Prima. Y bueno, muchos otros festivales. Pues vamos a seguir platicando sobre González en un ratito más. Le recuerdo a la gente que al final de Hecho en Churú van a poder ver la película aquí en Canal 22.2. Mientras tanto, vamos a ver el tráiler y ahorita platicamos. Venga. Buenas tardes. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Vengo por lo del empleo. Nombre, González. ¿González qué? González. Enrique, explícale a este hermano en qué consiste la cosa. Casi siempre llama gente con problemas. Has de sentir que Dios está con ellos. En ese momento tienes que decirles lo de la ofrenda. Que Dios los apoya. Pero antes tienen que darle algo a cambio a Dios. Contesta. Buenas noches, hermana. ¿Qué puedo hacer por usted? Tema de mi esposo que no tiene trabajo. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Por una amiga. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste? Vi al pastor en la tele. Nossos irmãos obreiros, nossos irmãs, para estar perto de vocês. Nesse momento que você vai meter a mão na tasca, a mão na bolsa, vamos a ver esse bilhete. É um bilhete de 500, é ainda de 1000. Para ajudar, para ser feliz. Acérquense y reciban mi bendición. A veces cuando hablo con la gente siento que podría convencerlos de cualquier cosa. Si usted tuviera fe en mí, yo podría ser pastor. Siento que es mi vocación. Hay mucha gente que necesita de la palabra del Señor. Tienes que tener fe. Podemos trabajar juntos. Este es un buen negocio. El Señor puede cambiar tu vida. Y a cambio de todo lo que te da, lo único que te pide es que tengas fe.
Continuamos aquí en Hecho en Churu. Estamos hablando sobre González con Cristian Díaz Pardo, director de la película, y con Harold Torres, actor, productor y director de casting de la producción. Cristian, vamos a platicar un poco sobre, ahora sí, qué fue lo que hubo detrás de González antes de estrenarla. Cuéntame sobre cómo fue el proceso de guión contigo y Fernando del Razo para elegir este tema y sobre todo hacerlo como con este tono crudo. Es un thriller, pero también se inserta en una clase social y con temas que creo que no son como, digamos, de los más comunes en la pantalla. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, bueno, la idea nace desde la escuela, del CCC, en donde teníamos que hacer un ejercicio documental y una compañera fue a investigar o fue a conocer uno de estos lugares, estas iglesias neopentecostales. Hay una muy popular aquí en la Ciudad de México que está ubicada en la colonia Roma, en un exteatro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ella fue a conocer este lugar y pues preguntó muy ingenuamente si podía grabar algo ahí, entrevistar a alguien, y rápidamente le dijeron que no y que por favor se retirara. Y cuando ella se estaba yendo a su casa, se dio cuenta que la estaban siguiendo. Entonces, bueno, contó esta anécdota y eso gatilló un interés justo en todo este mundo, ¿no? Me puse a investigar un poquito sobre este tipo de iglesias, es un fenómeno muy extendido en Latinoamérica, sobre todo en distintos países. Y me pareció que había una historia muy interesante que en un primer momento pensé que podía ser un documental. Y luego, pues dándole vueltas a la idea, sobre todo por las dificultades que podía presentar hacerlo en ese formato, decidí hacer una ficción. Y entonces, bueno, escribí un argumento y luego un primer tratamiento del guión. Luego Fernando del Razo se integró al proyecto y empezamos a tejer la historia de este personaje, en donde la intención era construir una película que mezclara como dos tipos de cine, por decirlo de alguna forma. A lo mejor un cine un poquito más contemplativo, más pausado, más centrado en el personaje, pero también integrando elementos de un cine, podríamos decir, más de género, ¿no? Que en este caso es el thriller. Y pues era una especie de experimento, ¿no? A ver qué pasa si mezclamos con estos dos tipos de películas en el marco de esta historia. Y bueno, salió González. Buenísimo. Harold, tú estás tanto como actor principal en la película, pero también como productor y director de casting. Cuéntame justo cómo fue que te involucras en esta producción y de esta manera tan cercana al proyecto. Bueno, de principio por el que Cristian me invitó a participar como actor y me encantó el personaje, el guión, o sea, todo lo que quería hablar la película y como actor tiene como mucho de dónde poderle encontrar cosas que pudiéramos trabajar, ¿no? En ese momento. Pero bueno, acá regresando un poquito en el momento donde va el proceso de la película, pues vamos al Festival de Guadalajara y ahí se gana un apoyo justamente de los estudios Churubusco para poderla realizar. Y ahí empiezo junto con Laura Pino a tener que ver un poquito en la cuestión de producción. Y luego ya con el proceso, yo cuando leí el guión, luego se me vino a la cabeza Carlos Bardem porque había trabajado con él y se lo propuse a Cristian junto con Olga Segura y luego entramos en un proceso muy interesante que también tuvimos las oficinas allí en Churubusco ya cuando estábamos en la preproducción de la película, que tenía que ver con el proceso de casting de todos los demás personajes, que son muchos, para la película, y por lo cual a mí creo que muchas veces en las películas cuando son tantos personajes se puede tener un riesgo muy alto de poderse salir de tono, y entonces allí junto con Cristian empezamos a escoger actores que yo había conocido en Toluca. Bueno, no todos los conocía, pero que venían como de un mismo estilo actoral, como de una misma forma de trabajo. Y ahí estuvimos haciendo los castings en los estudios Churubusco con Cristian primero. Primero fuimos a Toluca, no me acuerdo, pero el chiste que... Toluca, luego estuvimos en los estudios Churubusco. Sí. Haciendo como todo ese proceso, que pues, además ahí estoy súper agradecido a Cristian que me haya dejado ser partícipe como de todo ese proceso, de cómo ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y sí es una película además que
que estuve como muy involucrado no solamente por estas situaciones, sino porque para la preparación de personaje pues nos metimos bastante, nos metimos de hecho a unas de esas iglesias pues, a ver cómo se sentía, ¿no? Y cómo encontrar como todas estas cosas de sentirte en riesgo porque te metes en un lugar que si se dan cuenta que estás tratando de verlos realmente cómo son y no de la portada, pues no era tan sencillo. Entonces todo ese proceso junto con Cristian pues fue muy interesante poderlo vivir al lado de Carlos, de Carlos y Olga, que son unos grandes actores que admiro mucho y que le dieron un gran peso a la película, ¿no? O sea, yo no me imagino otro actor que no fuera Carlos para el personaje y creo que es un papel magnífico, ¿no? ¿Cómo fue justo la recepción de la película en ese sentido? Porque tiene una crítica muy fuerte en la parte de la religión. ¿Cómo fue también ya presentarla al público? ¿Cómo lo notaron ustedes? Bueno, creo que en general, creo que la recepción del público podría definirla como de sorpresa. Creo que el público se sentía sorprendido con esta historia porque sentían que era una historia como muy cercana o muy reconocible, pero que al mismo tiempo, por alguna razón, como que a lo mejor no se había visto un tema similar en el cine mexicano, ¿no? Tratado de esta manera. De hecho, cuando todavía estábamos preparando la película, mucha gente leía el guión y decía, está increíble, va a ser comedia, ¿verdad? ¿No? Porque como que de pronto hay esta tendencia a pensar en las situaciones absurdas o patéticas en un tono de comedia. Y en ese sentido, pues la película sí fue agarrando un camino bien interesante. Que aunque no sean, o sea, porque no tenían que identificarse necesariamente directamente con esta iglesia. Ahora lo sabemos cada vez más a través justamente de los documentales, que hay muchos tipos de iglesias que toman esta forma de proceder dentro de sus gremios, ¿no? De sus congregaciones, ¿no? Digo, de hecho, tú trajiste algunos videos que habías encontrado respecto de, ¿cómo se llama esta iglesia? De lo de la cienciología, de cosas por el estilo. Que la gente se identificaba, que no tendría que ser directamente como estas iglesias neopentecostales, sino cómo funcionan en su estructura este tipo de iglesias donde sí, pues tenían a lo mejor alguien que había caído, o se habían sido tentados a las 4 de la mañana viendo estos programas, ¿no? Y ahí hay una metáfora interesante, ¿no? O sea, cuando ves este call center en González y te pones a pensar que de pronto te llaman de los bancos, ¿no? O de estas instituciones que dan crédito. Y es un poco lo mismo, nada más que es otro tipo de religión o otro tipo de Dios el que están tratando de venderte. Pues les agradezco mucho todo lo que nos están compartiendo hasta ahora. Vamos a seguir platicando sobre González, todavía no acabamos. Entonces, les invito a que se queden conmigo porque en el siguiente bloque vamos a tener una pequeña dinámica también para conocer un poco más sobre cómo se relacionan ustedes también con el cine y algunos elementos del cine. Entonces, por favor, quédense. Y también a la gente que nos está viendo, recuerden que después de Hecho en Churu, nos vamos a quedar a ver González aquí en Canal 22.2, así que no se despegue. Continuamos aquí en Hecho en Churu. Están conmigo Cristian Díaz Pardo, director de González, y también Harold Torres, actor, productor y director de casting de la película. Acabamos de conversar un poco sobre ella. Y ahora, para cambiar un poquito la dinámica, tenemos un juego en el que nosotros lo llamamos la Lotería del Cine. Van a tomar 2 cada uno y ustedes las pueden ver, pero no me las muestren todavía. 2 cartas, que sean esas, veras. Ok. Pueden verlas ustedes, piensen en alguna anécdota, alguna historia que les remita a este elemento que tienen. Puede ser relacionado con la película si quieren o puede ser sobre su trayectoria en general. Vamos a comenzar contigo, Cristian. Elige a cualquiera de las 2 cartitas y la muestras a la cámara de acá. La cámara. Buenísimo. ¿Qué te remite la cámara? Pues tengo la anécdota de que una vez, cuando todavía era estudiante de cine, tuvimos la loca idea de ir a hacer un documental a Mérida y a Cancún. Entonces, bueno, llegamos a Mérida y
para ahorrar dinero, agarramos viaje con un amigo que viajaba toda la noche de Mérida a Cancún, ¿no? Entonces íbamos con la cámara, con el equipo y viajamos toda la noche, llegamos a Cancún y llegamos con mucho sueño. Y pues como éramos estudiantes, también para ahorrar dinero, dijimos, ¿por qué no? Dormir una pequeña siesta en la playa, ¿no? Entonces nos pusimos las mochilas de almohada, nos dormimos un ratito, de pronto despertamos ya con el sol, ¿no? De mediodía, y nos levantamos y nos dimos cuenta que nos habían robado la cámara. No. Esperaba que no fuera el final. Entonces, bueno, igual vale para las 2 tarjetas, creo. ¿Me enseño también? A ver, la otra. La regada. Estudiantes de cine, por favor, no viajen, no filmen en vivo y no vayan a perder la cámara. Sí, buenísimo. Muchísimas gracias, Cristian. Pues, Harold, a ver la primera tarjetita. La claqueta. ¿A qué te remite? Pues yo, un elemento lúdico en los rodajes. Por lo general, le escribo cosas a la claqueta. Le hago, no sé, de cambio, le pongo los apodos de los directores o cosas, por lo general, chistosas que tienen que ver con como chistes... Chistes internos. De set, ajá, sí. En las claquetas, porque luego eso está muy divertido cuando lo ves después de mucho tiempo, ¿no? Sí, eso es lo que me remite, básicamente. Ok. A ver, la segunda y la tarjetita. Otra, el guión. El guión. Y el guión, pues un elemento, dependiendo de la película, pero a veces es un elemento muy importante, sobre todo cuando hay cosas muy estructuradas, entre mejor estructurado esté, ayuda mucho a mí como creativo a entender más la forma de ver la historia del director. Y a veces no, a veces he entrado en procesos donde no hay ni guión, ¿no? Y es muy interesante cómo se puede hacer cine con o sin guión. Buenísimo. ¿Me pueden contar también un poquito sobre cuáles dirían ustedes que fueron como los principales retos para hacer González o en general para hacer alguna película desde lo que hacen en el día a día? Ay, los retos pues fueron muchos. Creo que para mí como director, pues el reto principal era que pues, era mi primer largometraje, ¿no? Y el gran reto era justo romper esa barrera de ser un estudiante en una escuela donde estás más o menos protegido por una burbuja de gente muy querida, ¿no? Que son tus compañeros, tus maestros, la escuela. Y luego cuando ya sales solito al mundo profesional a querer hacer las cosas, pues vienen un montón de aprendizajes, ¿no? Que no están de pronto en la escuela porque solo lo puedes aprender cuando ya estás en el mundo real. Entonces creo que ahí yo tuve un montón de retos múltiples. Creo que lo resumiría así, de esa forma. Y súper bien, porque después realizaste Sanguinetti, ¿no? Sí. Y que también una película que tuve la oportunidad de ver y también tiene esta tensión y todo. Sí, muchas gracias. Sí. Y bueno, Sanguinetti es una película que se hizo en una circunstancia y con una estructura de producción muy, muy distintas. Entonces, bueno, también ahí hubo un aprendizaje importante, pues. También, ¿cómo fue esta interacción con Olga Segura y Carlos Bardem desde la parte de dirección de casting? O sea, el convivir con ellos desde ese punto y ya después llevarlo a término durante la película. Pues fue genial porque, o sea, fueron gente que estuvo en mi imaginario y que luego, por fortuna, Cristian me apoyó con Y además, eso. fueron súper generosos. O sea, Olga, Carlos, bueno, y todo el elenco, pero fueron súper generosos en el sentido de lo que necesiten para ayudar a levantar el proyecto. Olga viajó, estuvo con nosotros, hicimos un teaser antes de hacer la película. Sí. No, o sea, en ese sentido yo súper agradecido. Pues. Sí. Y también el proceso de estar viendo caras y de ver cuáles eran las decisiones de Cristian respecto de la gente que se le estaba proponiendo, fue un proceso muy bueno. O sea, fue algo que fui aprendiendo muchísimo de su particular punto de vista, de por qué escogía a la gente o no. Una cosa curiosísima es que escogimos ahí a 2 actores que yo tenía dudas de ellos, no por su actoralidad, sino por su
no tenían mucha cercanía con la cámara en ese momento. Yo tenía algunas dudas de ellos en el momento de que se aparecieran frente a la cámara y sentir esta presión, porque tampoco, si bien era una producción cuidada, tampoco teníamos tiempo para desperdiciarlo en ningún momento, ¿no? Entonces, uno de ellos, que yo pensé que iba a hacerlo con cierto miedo, lo hizo súper bien, lo hizo súper rápido. Y otros dos que yo decía, ellos van a hacerlo súper bien, fueron los que más trabajo les costó. Y ahí Cristian estuvo una paciencia impresionante en un sentido muy profesional de la palabra. Y sacaron las cosas de una manera muy bien. Pero eso son cosas que luego pues, nunca piensas que van a suceder y suceden, ¿no? Son de las cosas que uno va encontrando en el momento de hacerlo y me quedan mucho en la memoria porque este es el cine. Uno nunca sabe a qué se va a enfrentar, ¿no? Puedes tener el mejor guión, el mejor reparto, el mejor director, la mejor producción, todo, y ves la película y dices, ¿qué carajos pasó? Y al contrario, hay veces que no todos los elementos están ahí al 100% y dices, wow, qué película. Pero son cosas que siempre son una cuestión azarosa, que tiene que ver ciertamente con procesos creativos, pero también con un azar que se desconoce y que también, pues sí, o sea, uno se puede preparar lo más que quiera para la película, pero si no estás en el mismo canal con el director, en el momento de la edición resulta que no estaba haciendo la misma película y eso es algo de a veces hasta de temerse, ¿no? Les agradezco mucho que también nos hayan contado todo esto de lo que hubo detrás antes de poder finalizar la película. Igual invito a la gente a que sigan con nosotros porque al terminar este bloque podrán ver González Falsos Profetas aquí en Canal 22.2. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Gracias, Harold. Muchísimas gracias por la invitación, por tenernos aquí y tener la oportunidad de presentarles González al público. Y luego nos dices que nos ganamos con la lotería. Claro, ahorita que cortemos. Nos quedamos aquí en Hecho en Churu y vemos González ahorita en unos minutos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.